Parachá Bayerá. Se le apareció a Shen en la planicie de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Alzó la vista y vio, y he aquí que 3 hombres estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó al suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Bueno, los sabios explican que la historia de esta parachá empieza en el tercer día de la circuncisión del patriarca Abraham. Entonces, Ora Haim explica, dice, que cuando las personas llevan a cabo grandes obras, Dios se les aparece en señal de aprecio, como ocurrió en este caso y como ocurriría posteriormente en el desierto, cuando el pueblo judío erigió el tabernáculo como morada para la Shejina. Por lo tanto, vemos que la visita de Dios que Dios le hizo a Abraham fue para demostrarle que se había convertido en un carruaje de la presencia divina. Bereshit Rabá 82a. En cuanto a los 3 ángeles, los sabios explican que un ángel no puede llevar a cabo varias misiones. Es por eso que ellos eran 3. Miguel, que le informó al patriarca Abraham que Sara iba a tener un hijo. Gabriel, que destruyó a Sodoma y Gomorra. Y Rafael, que curó al patriarca Abraham. Entonces, los sabios explican que estos ángeles otorgan varias bendiciones a Abraham y estas son bendiciones angélicas de las que nos ayudan a crear vida y a evitar la pérdida de la vida en nuestros tiempos actuales. Dice, aprendemos que realizar actos de caridad y salir de nuestra zona de confort tiene el poder de revertir cualquier sentencia de muerte decretada contra nosotros y nuestros seres queridos. Gracias a las acciones caritativas de Abraham, dice, la luz y el poder divino brillan hoy sobre nosotros y nos ayudan a protegernos a nosotros mismos y a toda la humanidad, tal como afirma el Zohar. Dice, cuando el juicio severo pende sobre el mundo, Dios recuerda las acciones caritativas que realizaron los hombres, como está escrito. Pero la caridad, la rectitud, libra a una persona de la muerte. O sea, cuando nosotros practicamos la caridad, hacemos caridad, le damos de acá a aquel que necesita, a las viudas, a los huérfanos, visitamos a los enfermos, entonces eso te libra de la muerte. Y por eso los sabios de Israel y los Aiquín en Israel, el pueblo de Israel, cada vez que se ven en una situación, ellos piden al Eterno que por los méritos de sus patriarcas y sus matriarcas, Él los escuche y les sea concedido lo que ellos piden. El Zohar revela un secreto sobre Mamre y nos dice que Mamre se refiere en realidad a Jacob. La conexión de Génesis 18:1 dice, el Zohar explica que la puerta de la tienda es un código que representa un portal hacia los mundos superiores a los cuales Abraham podía acceder gracias a su circuncisión, puesto que la circuncisión era el pacto con el Creador. Entonces el patriarca Abraham pues le ordena a Sara que prepare comida para los visitantes, dice, y en Génesis 18:4 dice que Abraham pues los invitó a sentarse debajo de un árbol. O sea, dice que ahí donde el patriarca Abraham vivía había un árbol. Entonces pues el árbol reconocía cuando las personas eran justas, eran hombres sabios o sadiquín. Dice que el árbol extendía sus ramas para que les diera la sombra a los visitantes, pero cuando ellos no eran justos, el árbol recogía sus hojas, no eran aceptados. Así era la santidad del patriarca Abraham. Entonces, este árbol representa el árbol de la vida, Hashem, Dios Todopoderoso. Los ángeles le dijeron a Abraham, dice, ¿dónde está tu mujer Sara? Y él dijo, he aquí que está en la tienda. Y dijo, ciertamente regresaré a ti en esta misma época el año que viene, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda que estaba situada detrás de él, y Abraham y Sara eran ancianos entrados en años. A Sara, o sea, ya le había cesado su costumbre, o sea, de todas las mujeres, o sea, ya estaba en su menopausia, vaya, ya había atravesado ese periodo. Entonces por eso ella no creía que podía ser posible que fuera a tener un hijo. Pero los ángeles tienen esa misión del Eterno de venir a realizar misiones específicas, y es así como ellos le hacen la promesa de que tendrá un hijo, que él al año que viene ellos regresarán, y entonces ahí
viene cuando tiempo después nace Isaac. Abraham es informado sobre la destrucción de Sodoma, dice. Se levantaron de allí entonces los hombres y miraron en dirección a Sodoma mientras Abraham caminaba junto a ellos para escoltarlos. Y Hashem dijo, ¿acaso he de ocultarle a Abraham lo que hago? Ahora que Abraham ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra habrán de bendecirse por él, pues lo he amado porque él les ordena a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino de Hashem, haciendo caridad y justicia, a fin de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que le había hablado respecto de él. Entonces ellos le dicen pues que como ahí en Sodoma y Gomorra hay mucha maldad, pues el Eterno ha decidido que va a destruir, dice, los ángeles, dice, pues le expresan eso al patriarca Abraham, pero el patriarca Abraham implora por misericordia, porque él representaba eso, la misericordia. Entonces él les dice, pues que si hay 50 justos destruirán la ciudad, y ellos le dicen que no, y así se va él hasta abajo. Entonces ellos llegan a Sodoma y a Gomorra y encuentran a Lot, y Lot los hospeda, pero la Torah dice que los ángeles, estas personas eran tan perversas, o sea, los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque dice que no podían practicar la caridad con nadie. Ellos tenían prohibido practicar la caridad. Entonces los habitantes de esas ciudades descubrieron a una hija de Lot ayudando a un mendigo, y dice que los habitantes la cubrieron de miel y la dejaron en un tejado, dice, donde las abejas la picaron hasta matarla, dice. Entonces eran tan perversos, tenían un montón de perversiones en su vida. Y aparte el Midrash dice que cortaban hasta los árboles para que ni las aves se pararan arriba. O sea, tenían una perversión tan fea. Por eso el Eterno ya había decidido que iba a destruir esas ciudades, y así lo hizo. Entonces ellos llegan en la noche y quieren sacar a los ángeles del Eterno. Le dicen que se los dé a los que tiene allá adentro. Y él les dijo que no, pues que él tenía hijas, ¿verdad?, que no habían conocido varón, dice, y se las doy, dice, pero no perjudiquen a estos hombres, o sea, que eran los ángeles del Eterno. Y ellos, o sea, cegaron a aquellos que intentaron sacarlos de ahí, o se intentaron perjudicar a Lot. Los ángeles le dicen a Lot que tiene que salir de esa ciudad porque van a destruir la ciudad, que se vaya con sus hijas y con su esposa, y él obedece. Pero entonces la esposa de Lot voltea a mirar hacia atrás. Ellos le dan la orden de que no mire hacia atrás, pero ella, en su curiosidad, o sea, ella voltea hacia atrás y ella se convierte en una estatua de sal. Los sabios cabalistas explican que no mirar hacia atrás, o sea, porque fue lo que les dijo, no miren hacia atrás, dice, es una metáfora para el concepto de soltar. Para crecer espiritualmente debemos dar los pasos siguientes: soltar el pasado y renunciar a nuestros rasgos destructivos e insensatos, comprometernos con el camino espiritual y con cada nivel que alcanzamos mientras nos resistimos al deseo de mirar hacia atrás, a nuestro estilo de vida previo y materialista, y resistir el deseo de la energía que gratificaba nuestro ego cuando estábamos en un estado del ser inferior y más primario. O sea, no mirar hacia atrás, o sea, eso es lo que significa esto. Cuando les dijeron no mires hacia atrás, es soltar, no mires hacia atrás, o sea, porque existe la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, pero no mires nunca hacia atrás, es lo que los sabios están explicando. O sea, porque si quieres avanzar espiritualmente, o sea, tienes que dejar atrás todo lo que ya no te ha dejado avanzar, que son el ego, el orgullo, la arrogancia, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Todo eso no deja avanzar al alma. Entonces, cuando nosotros vamos eliminando, como ya les he explicado en varios videos, cada una de esas cosas, vamos quitando una cortina de oscuridad y nos vamos acercando. Quitas una cortina y quitas otra y quitas otra, y te vas asemejando más a la luz original, a la luz del Creador. Las hijas de Lot, Moab y Amón,
las raíces de la monarquía judía. Dice, las hijas de Lot eran mujeres virtuosas y recatadas, cuyas acciones surgieron de motivaciones nobles, pensando que el resto del mundo había sido aniquilado con la destrucción de Sodoma, y que incluso Zoar, porque ellos habían ido, el ángel les había dicho que fueran a una ciudad que se llamaba Zoar, pero ellos, Lot tiene miedo de que la lava, o sea, todo lo que viene del cielo que destruye las ciudades, entonces llegue hasta ahí y ellos se van a una cueva. Entonces dice que ellas embriagaron a su papá, entonces pues cohabitan con él para tener descendencia de él, y es de ahí de donde viene la dinastía de judía. Dice que y por sus intenciones puras merecieron que dos de sus descendientes fueran Ruth, bisabuela de David, y Naamá, reina de Shlomo y madre de Rehabán, o sea, del hijo del rey Shlomo. Realmente ellas no lo hicieron por maldad, sino porque ellas pensaban que pues que no había ya más existencia de gente, y por eso fue que lo hicieron, pero ellas eran mujeres virtuosas. Abraham en Gerar y Sara es raptada. Dice, pues el rey Abimelech, dice, o sea, raptó a Sara cuando ellos estuvieron ahí. Dice, se trasladó desde allí Abraham hasta la región del sur y se asentó entre Kadesh y Shur y habitó en Gerar. Dijo Abraham acerca de Sara su mujer, es mi hermana, y envió a Abimelech, rey de Gerar, y tomó a Sara, y vino Dios a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, he aquí que estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado, además es una mujer casada. Entonces pues Dios le dice que no la tome porque ella es una mujer casada, pero otra vez, o sea, pues él dijo, pues es mi hermana. Entonces dice, al ver que toda la región había sido destruida y que no habría más viajeros a quienes ofrecerles hospitalidad, Abraham se mudó a otra región, o sea, es cuando llega ahí. Entonces, tiempo después, o sea, Sara queda embarazada, y ya desde entonces se practicaba lo que decimos la Shon Hará, porque dice que cuando el niño Isaac nació, la gente murmuraba y decían, pues que qué casualidad que ella había sido estéril por muchos años, y que ahora que después de que el rey Abimelech la había raptado, o sea, ella pues ahora había tenido a Isaac, pero Dios hizo que se secaran los pechos de todas las mujeres que estaban dando a amamantar a sus bebés, y dice que entonces recurrieron a la matriarca Sara para que ella alimentara a sus bebés. Abundante leche había de ella, y entonces Dios hace que Isaac tenga la misma cara que el patriarca Abraham, para que no hubiera duda de que ella era una mujer justa. Ella era una mujer recta a los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no andar murmurando de nadie. Los sabios explican que también es una persona que murmura, se convierte, es como si fuera un asesino, porque cuando dañas la reputación de una persona, literal, tiene las manos manchadas de sangre, porque la reputación de esa persona ya no va a poder ser lo que era antes. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la boca, cuidar la boca, lo que sale de nuestra boca, porque a Dios no le agrada la murmuración. La conexión de Génesis 21 dice que, como él dijo que pues ella era su hermana, dice que la palabra hermana es una palabra codificada que se refiere a la divina presencia femenina conocida como la Shejina, mientras que la palabra Gerar es un código de negatividad y la oscuridad. Dice, la palabra Gerar significa apartar, lo cual significa que Abraham fue a un lugar donde podía ser apartado o separado de su conexión continua con Dios. El significado interno de este episodio se ofrece en la siguiente explicación. Dice, antes de que Abraham bajara a la oscuridad y la negatividad, primero se aferró al Creador a través de la Shejina. El principio espiritual que se halla oculto en esta historia puede revelarse a través de una analogía. Si una persona baja hasta lo más profundo de un hoyo lleno de serpientes venenosas para conseguir un gran tesoro, primero se protegerá atándose a una cuerda fuerte para asegurarse una vuelta sin riesgos. La cuerda se convierte en su salvavidas cuando entra en ese entorno peligroso. De la misma forma, Abraham se protegió atándose a la fuerza llamada Shejina, Sara, antes de entrar pues
en el hoyo de la negatividad, o sea, en Gerar, para poder mantener la cuerda de salvamiento con su Creador. Bueno, y el Eterno cumple su promesa, como ya dijimos, Él le da a Sara y a Abraham su hijo, que es Isaac. Ellos lo circuncidan al 8º día, dice, y luego dice la expulsión de Agar e Ismael. Dice, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que ella le había dado a luz a Abraham, que se burlaba, y le dijo a Abraham, expulsa a esta esclava junto con su hijo, pues el hijo de esa esclava no heredará junto con mi hijo Isaac. Entonces, pues él estaba triste, ¿verdad? Porque pues él amaba también a su hijo Isaac, pero el Eterno le dice que haga lo que Sara le está pidiendo, porque ella es una mujer justa, o sea, y tenía mucha Ruach HaKodesh, la matriarca Sara. Y madrugó Abraham por la mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, se los colocó sobre el hombro junto con el muchacho y la despidió. Ella partió y se descarrió por el desierto de Beersheba. Dice, cuando se acabó el agua del odre, echó al muchacho debajo de uno de los árboles y fue y se sentó a lo lejos a algunos tiros del arco de distancia, pues dijo que no vea la muerte del niño. Y se sentó a lo lejos y alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho y llamó un ángel de Dios a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué es lo que te aflige, Agar? No temas, pues ha oído Dios la voz del muchacho en su estado actual. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, pues una gran nación haré de él. Entonces le abrió Dios los ojos y ella pudo ver un pozo de agua. Fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al muchacho. Entonces, en la conexión de Génesis 21:9 dice que los rasgos del mal, los personajes de Agar e Ismael representan nuestros atributos inmorales. La desaparición de Agar e Ismael corresponde a la expulsión de nuestros propios deseos egoístas de nuestro ser más interno. La alianza con Abimelech. Dice, estos acontecimientos tuvieron lugar en la época del nacimiento de Isaac. Consciente de todos los milagros que Dios había hecho a Abraham, Abimelech fue a sellar un convenio con él. Rashbam. Abimelech recalcó que quería este tratado de amistad no a causa de la riqueza o el poder de Abraham, sino debido a que Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con mi nieto, en conformidad con la benevolencia que he hecho contigo. Haz lo mismo tú conmigo y con la tierra en la que has habitado. Y dijo Abraham, lo juraré. Entonces hicieron ese acuerdo, y los sabios explican que esos acuerdos se llevaron a cabo hasta la época de Samsón, cuando fue que los filisteos empezaron a atacar a Israel por primera vez, en la época de Sansón. Los sabios dicen que los pastores de Abraham pelearon con los pastores de Abimelech por la propiedad de un pozo. Dice, los pastores de Abraham dijeron, finalmente el pozo pertenece a aquel para quien el agua se eleve para dar de beber a sus ovejas. Dice, cuando el agua vio a las ovejas del patriarca Abraham, inmediatamente se elevó. Y entonces ya ellos hicieron esos acuerdos y pues llegaron a esos términos. La 10ª prueba, la atadura de Isaac sobre el altar. Dice, y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y dirígete a la tierra de Moría y elévalo allí como ofrenda sobre una de las montañas que te indicaré. Y entonces el patriarca Abraham obedeció y llega a Monte Moría, y hace todo lo que el Eterno le había dicho, pero Isaac también sabía que él iba a ser sacrificado. Los sabios explican que realmente Dios no iba a permitir que lo sacrificara, sino que más bien esto significaba una prueba para él de fe, de su obediencia a Dios. También dicen que cuando extendió la mano para tomar el cuchillo, dice que le cayeron lágrimas de los ojos directamente sobre los ojos de Isaac. El patriarca Abraham lloró y sus lágrimas cayeron sobre Isaac. Dice, pero aún así se alegró por cumplir con la voluntad de Dios. Midrash dice, Abraham miró a Isaac e Isaac miró a los ángeles en el cielo. Isaac los vio, pero Abraham no los vio.
Los ángeles también lloraban, por así decirlo, y sus lágrimas cayeron sobre los ojos de Isaac. Rashi dice, los ángeles suplicaron, Señor del universo, ¿acaso Abraham no fue hospitalario con los forasteros? ¿Y acaso no los acercó a tu servicio al proclamar que tú eres la fuente de toda la bendición? Ahora quebrantarás las promesas que le hiciste a Abraham respecto a su descendencia. He aquí que el cuchillo ya está encima de su garganta. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Pirkei de Rabí Eleazar. Entonces dice que un ángel le habló que no le hiciera daño al muchacho, o sea, porque el Eterno ya había visto que era un hombre de fe y que lo único que quería hacer era agradar al Creador. De las 10 pruebas a las que fue sometido el patriarca Abraham, esta fue la más difícil para él, pero él creía en el Eterno, y ellos dos, y tanto Isaac como Abraham, todo lo que hacían era para agradar a Dios. Aún así, con lo que les ordenó, dice que ellos estaban felices. Entonces Dios le muestra un carnero enredado en unas ramas de la montaña, y ese carnero fue ofrecido en lugar de el hijo de la promesa de Isaac. El nacimiento de Ribca. El nacimiento de Ribca a esa altura de los acontecimientos es otra instancia de la providencia divina, de la cual la crónica patriarcal está colmada. Gracias a que ella había nacido, Isaac, que había obtenido el rango de ofrenda perfecta, no tuvo que casarse con una licenciosa mujer cananea. Y para enfatizar este hecho, la Torá no mencionó la genealogía de Nahor sino hasta ahora, o sea, porque ella más tarde se convertiría en la esposa del patriarca Isaac y sería la madre de Jacob y Esaú. La conexión de Génesis 22-23 dice que cuando Abraham regresó a su hogar después de la atadura de Isaac, Sara había fallecido. Pues entonces los sabios relatan pues que falleció a causa de que se enteró, o sea, de que su hijo iba a ser sacrificado, pero Dios no lo permitió. Entonces pues todo tiene un significado espiritual para nuestra propia vida. Dice que cuando no aprovechamos la oportunidad de compartir y llevar a cabo acciones positivas, en un momento dado, otra persona ocupará nuestro lugar. O sea, entonces nosotros siempre tenemos que aprovechar la luz del Creador, todas las oportunidades que Él nos da para realizar la voluntad de Él. Los sabios dicen que ella fue castigada, Sara, a consecuencia de cuando ella dijo, juzgue a Shen entre tú y yo, o sea, porque cuando ella se quejó porque Abraham tuvo a su hijo con Agar, cuando ella fue la que le dio a su sierva para que engendrara a ese hijo. Y bueno, le damos gracias al Padre Eterno por esta palabra que salió de su boca, y le doy gracias al Padre Eterno por la vida de cada uno de los maestros míos y de los sabios de Israel, y de cada una de las personas que van a ver este video, y que todo sea para la honra y gloria del Santo, bendito es Él. Seguimos trabajando para la obra de Dios, tratando de dar un poco de lo que Dios nos ha dado de gracia. Doy de gracia lo que recibo de gracia, y todo sea para ti, Señor de los cielos. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre. Guarda y protege a cada uno de mis maestros y a cada uno de los sabios de la bendita Torá en Israel, y a sus familias, santo de Israel. Amén y amén. Todo es para agradarte a ti y solo a ti, Señor de los cielos. Mi alma te alaba, santo bendito. Amén y amén.